Giganotosaurus carolini. Vivió hace 99 millones de años en América del Sur durante el periodo Cretácico tardío, con una longitud de 12 metros, una altura de 4 metros y 7 toneladas de peso. Fue un carnívoro gigantesco carcharodontosáurido. Este es conocido por ser uno de los más grandes dinosaurios carnívoros que haya existido. Es un depredador masivo, enorme y rápido, especializado a dar caza a presas de mediano a gran tamaño. El cráneo del Giganotosaurus tenía dientes curvos, un poco anchos y aserrados de unos 20 centímetros, aptos para el desgarre de grandes trozos de carne. Estos dientes se reemplazaban a medida que se iban perdiendo. Poseía brazos grandes con 3 dedos en cada uno, terminado en afiladas garras que le ayudaban a sostener a sus presas. Se cree que estos animales daban varias mordidas con el fin de provocar una herida que a largo plazo acabaría con la víctima, ya que su cráneo no era muy fuerte para hacer el forcejeo necesario para poder matar. Posiblemente se cree que daban caza a saurópodos gigantes estando en manadas. Pachyrhinosaurus vivió hace 73 millones de años en el noreste de América del Norte durante el Cretácico superior, con una longitud de 9 metros, una altura de 2 metros y 4.9 toneladas de peso. Era un herbívoro que se alimentaba de las exuberantes plantas arrancándolas con su enorme pico afilado. Este animal se desplazaba en grandes grupos familiares y, al igual que otros ceratópsidos, poseía un cráneo prominente caracterizado por un pico estrecho pero macizo y un volante óseo. Pachyrhinosaurus carecía de cuernos, solo tenía una protuberancia ósea que parecía un cráter. Al principio se pensó que el ejemplar hallado se había partido del cuerno, pero luego se encontraron restos de una manada entera sin estos. Actualmente existen 3 especies de Pachyrhinosaurus. Canadiensis, que es la especie más grande y su protuberancia nasal es la más grande y aplanada. Lacustae, una especie de tamaño medio y a la mitad de su gola, por detrás de los ojos, surgía un pequeño cuerno nasal. Y finalmente, Pelotorum, una especie más pequeña que se encontraba más al norte, recubierta de plumas a modo de pelo para mantener la temperatura en zonas gélidas. Baionix walkeri vivió hace 130 millones de años en Europa y África, con una longitud de 9 metros, una altura de 2.5 metros y 2000 kilos de peso. Era un dinosaurio carnívoro y piscívoro espinosauroide. Destacaba por tener mandíbulas semejantes a la de los cocodrilos, la cual era larga y aplanada, con una protuberancia en la coronilla. El Baionix tenía las patas delanteras largas, que le servían para pescar peces. La gigantesca garra en el interior de uno de los 3 dedos de las patas delanteras era un buen anzuelo. Este esperaba en silencio en el agua y cuando se acercaba un pez hacía un movimiento rápido ensartándolo. Se tienen pruebas de su dieta, ya que se han encontrado restos de escamas de peces en su estómago. Se cree que para cazar el Baionix se quedaba en la orilla y no entraba totalmente al agua. Hace 124 millones de años el nivel del mar comenzó a aumentar, abnegando de a poco los ríos donde pescaba, además del aumento del calor, terminando así con los pocos Baionix que quedaban. Allosaurus fragilis vivió hace 150 millones de años en Norteamérica y Europa en el Jurásico tardío. Con un largo de 8 metros, un alto de 2 a 3 metros y 3 toneladas de peso, fue un dinosaurio terópodo carnívoro probablemente que vivía en manadas, se enfrentaba a presas más grandes, pero en solitario apenas podría enfrentarse a animales cercanos a su tamaño, como jóvenes saurópodos o Captosaurus adultos que eran algo más pequeños que él. Las características más notables del Allosaurus son su fuerte cráneo y la habilidad de ampliar su mandíbula. Además, tenían unas protuberancias óseas sobre los ojos que en los machos eran de mayor tamaño y cambiaban de color dependiendo la época de celo. A diferencia de otros terópodos más grandes, su mordida no era muy fuerte. Atacaban a gran velocidad con la boca abierta e hincaban sus dientes con mucha fuerza en la carne de la presa. Golpeaban con la mandíbula superior y tras esto desgarraban a la presa con las patas traseras, arrancando gran parte de carne con sus fuertes dientes. Edmontosaurus regalis vivió hace 73 millones de años en Norteamérica hasta el final del Cretácico. Con una longitud de 13 metros, una altura de 3 metros y 6 toneladas de peso, era un hadrosaurio bastante común a lo largo de toda Norteamérica. Tenía un cráneo alargado con un pico córneo, también llamado pico de pato. Este herbívoro tenía 1000 dientes fuertes con los que trituraba plantas hasta convertirlas en pulpa. Si perdía uno de estos dientes, le volvían a crecer al poco tiempo. Los dientes estaban unidos entre sí en forma de una pared sólida. Edmontosaurus generaba un firme sonido amplificado en el interior de su hocico, que actuaba como una caja de resonancia. Este sonido era distinto en cada espécimen, y esta diferencia se notaba más entre hembras, machos y crías, y servía para advertir al rebaño acerca de un depredador o bien como método de cortejo. Este animal se comportaba de una forma muy similar a un ñu, pues vivía en grandes grupos y realizaba grandes migraciones.
Se sabe que el Edmontosaurus vivía en grandes manadas que recorrían mucha distancia en búsqueda de comida. Existen pruebas de que los machos, cuando ya habían crecido bastante, dejaban el grupo e iban a buscar otro o fundaban su propio grupo. Pachycephalosaurus wyominensis vivió hace 66 millones de años en Norteamérica hasta el final del Cretácico, con una longitud de 5 metros, una altura de 2.5 metros y 500 kilogramos de peso. Fue un dinosaurio herbívoro u omnívoro, el cual posee una cúpula extremadamente gruesa que se cree que se usaba para luchar contra otros miembros de su propia especie. Cuando agachaba la cabeza, el bulto óseo sobre el cráneo apuntaba hacia adelante. Con el resto del cuerpo en horizontal, el Pachycephalosaurus se investía como un ariete. El cráneo del Pachycephalosaurus era un práctico casco protector que era muy útil en los combates entre los machos, probablemente para proteger el territorio o aparearse con las hembras. Vivía en rebaños como las actuales vacas, se alimentaba de plantas que cortaba con su pico córneo y luego trituraba con las muchas muelas de su mandíbula. El cuello del Pachycephalosaurus era muy fuerte para amortiguar el impacto del cráneo, por lo que en general se desplazaba en dos patas. Sin embargo, la longitud de los miembros delanteros le permitía descansar a 4. Las garras de sus patas se parecían a pezuñas y tenía una cola larga que usaba para equilibrar el resto del cuerpo, incluso como arma defensiva. Dimorphodon macronix vivió hace 198 millones de años en Europa durante el periodo Jurásico, con una longitud de 1 metro de altura, 40 centímetros de envergadura aproximadamente y 1,5 metros de largo, pesando 2 kilos de peso. Era un pterosaurio con un cráneo desproporcionado para su cuerpo. Medía 20 centímetros y terminaba con un hocico enorme con unos dientes muy extraños. Ambas mandíbulas tenían grandes dientes delanteros, mientras que el resto de la dentadura era bastante pequeña. Aún siendo pequeños, estos 30 dientes eran muy afilados. Su dentadura nos muestra que la dieta principalmente de este animal eran los peces, aunque seguramente no rechazaba animales pequeños o insectos. En el extremo de su cola tenía un colgajo de piel que le servía para estabilizar el vuelo. Para escalar y lanzarse desde las rocas usaba las enormes garras de sus manos y sus patas traseras eran muy fuertes, por lo que se cree que posiblemente en tierra era bípedo. Sin embargo, sus patas tenían una membrana que lo cubría a la cola, por lo que era bastante difícil caminar en esa posición. Pterinosaurus cheloniformis vivió hace 70 millones de años hasta el final del Cretácico en lo que hoy es Asia Central. Con una longitud de 9 metros, una altura de 5 metros y 5 toneladas de peso, el Pterinosaurus era un dinosaurio herbívoro de garras monstruosas. Las patas delanteras del Pterinosaurus llegaban hasta los 2 metros con 70 de altura y terminaban en 3 dedos con enormes garras afiladas de 80 centímetros de longitud que le daban un aspecto aterrador. Pero este animal era herbívoro, ocasionalmente pudiera haber cazado algún pequeño lagarto o mamífero, pero usaba sus garras para acercarse a las ramas de los árboles. Aunque las garras no estaban diseñadas para desgarrar carne, se cree que gracias a sus dimensiones las pudo utilizar para verse más imponente y así posiblemente espantar a los depredadores, sobre todo los más pequeños a él. Como contemporáneos del Tarbosaurus, también pudieron usarlas para luchas intraespecíficas, tal como luchas por territorio o para aparearse. Las garras pudieron incluso haber servido en muchas otras funciones. Es enormemente raro encontrar dinosaurios herbívoros entre los terópodos, lo que añade otra característica infrecuente a nuestro conocimiento de este animal tan extraño. Acrocanthosaurus atokensis vivió hace 115 millones de años en el Cretácico inferior, donde actualmente es Norteamérica. Con una longitud de 12 metros y una altura de 4 metros y 7 toneladas de peso, fue un dinosaurio terópodo carnívoro con un cráneo de 1,5 metros de longitud. Poseía unos dientes que sin duda eran un arma pavorosa y muy útil para matar. Desangraban a su presa y estaban adaptados para que cuando los perdiera sus dientes fueran reemplazados al poco tiempo por otros. Era uno de los dinosaurios más grandes de la región en que vivía y dentro de su ecosistema ocupaba el lugar de gran depredador. Era un carnívoro grande y temible. Era muy buen cazador y se cree que sus presas favoritas eran saurópodos y ornitópodos. Hay cierto debate sobre a cuál familia pertenece, ya que algunos investigadores lo señalan como un sauroide, cercano al Saurophaganas y al Allosaurus, mientras que otros piensan que fue un carcharodontosáurido más emparentado con los Giganotosaurus. Styracosaurus albertensis
vivió hace 75 millones de años durante el periodo Cretácico, con una longitud de 6 metros, una altura de 2 metros y 2 toneladas de peso. Fue un dinosaurio herbívoro ceratópsido muy extraño, especialmente por su cráneo con 4 largas espinas en el volante, la parte posterior del cuello, de entre 50 a 55 centímetros de largo, con un gran morro y con un cuerno en el hocico grande y alto que llegaba a medir hasta 70 centímetros de largo. Este le servía para golpear a los depredadores y en las peleas con los machos. Su cuerpo y su cabeza eran muy pesados y estaban sostenidos por fuertes músculos. Este animal pastaba entre las plantas bajas con su pico córneo. Es posible que los machos enseñaran las púas a las hembras como un símbolo de poder. Estos vivían en manadas y generaban muros defensivos con sus cuerpos frente a los depredadores. A pesar de su gran corpulencia, el Styracosaurus podría correr hasta unos 30 km por hora si lo requería. Diplodocus carnegie vivió hace 154 millones de años en el Jurásico Superior, con una longitud de 25 metros, una altura de 7 metros y 20 toneladas de peso. Fue un dinosaurio saurópodo herbívoro gigantesco. Tenía un cuello muy largo y una cabeza pequeña y alargada. Las patas del animal eran muy fuertes y similares a las de los elefantes, pero su rasgo más característico era su enorme cola, que terminaba en una forma de látigo. Las crías se metían en los bosques hasta que eran lo suficientemente grandes para no temer a los depredadores. En ese lugar alcanzaban la edad adulta, engordando 1 tonelada al año. Tenían un cuello de 8 metros y su cola de 14 metros. Poseían un cráneo que era muy pequeño y ligero. Caminaban a 4 patas, pero también podrían apoyarse sobre la cola para hacerlo para alcanzar hasta 15 metros de altura a la hora de comer. Utilizaban su larga cola que permanecía en el aire como arma defensiva. Tragaban piedras llamadas gastrolitos para triturar la vegetación en sus estómagos. Diplodocus haxorum medía hasta 40 metros de largo, aunque anteriormente era llamado Seismosaurus, que significa reptil del terremoto, debido a su gigantesco tamaño. Pero estudios más recientes afirmaron que el Seismosaurus era una subespecie gigante de Diplodocus. Apatosaurus ajax vivió hace 154 millones de años en el Jurásico Superior, con una longitud de 20 metros, una altura de 4 metros y 31 toneladas de peso. Fue un dinosaurio saurópodo herbívoro que se alimentaba de hojas que recortaba de las plantas de los árboles con sus débiles dientes en forma de lápiz, pero no tenía dientes para desgarrarlas, ya que se tragaba las plantas enteras. Su larguísimo cuello estaba hecho de 15 vértebras y era sostenido por poderosos músculos dispuestos en vértebras en el cuello. Las fosas nasales del Apatosaurus estaban muy elevadas, lo que indica que se alimentaba de plantas acuáticas de vez en cuando. Su largo cuello y su cola estaban levantadas para equilibrar el peso del animal, y al igual que el Diplodocus, le costaba erguir su cuello. Sus pies contaban con 5 dedos. Los pulgares delanteros tenían una gran garra curveada, que era usada como defensa y para cavar hoyos donde poner los huevos. Los otros dedos terminaban en garras similares a pezuñas. Una patada bien dirigida de las patas delanteras podría clavar la garra en sus enemigos, causando graves daños a sus oponentes.